Como ya estuvimos viendo, ahora toca hablar de cómo la célula es capaz de repararse a sí misma. Ya vimos mutaciones, todo lo que puede salir mal. Ahora vemos cómo lo arreglaremos. Y bueno, la capacidad que tiene una célula para detectar daños en su ADN es vital y más aún para la habilidad que tiene que puede repararlas. Se dice que la velocidad de mutación se va a reflejar en el balance entre el número de errores ocurridos y los que se corrigen. Por ejemplo, si funcionan bien los mecanismos de reparación, va a haber una baja tasa de mutaciones. Y bueno, a continuación vamos a ver varios tipos de reparación que se pueden dar, comenzando con el tratamiento básico, el principal, que es la medida preventiva. Y bueno, ¿cómo hace la célula para prevenir? Lo mejor que se puede hacer desde un principio es evitar que el daño se produzca desde el origen. Esto se puede lograr por medio de una neutralización de mutágenos como el que hace la enzima superóxido. Dismutasa, tiene que ser la enzima superóxido dismutasa. Nos va a ayudar a evitar la acumulación de radicales de superóxido, los cuales pueden causar muchos daños a los tejidos por el estrés oxidativo. Existe una forma inmediata y sencilla de la reparación de una lesión. Regenerar la base dañada, revirtiendo la transformación química que ha sufrido, como por ejemplo la transformación de los fotodímeros. ¿Pero qué son los fotodímeros? Bueno, cuando la luz ultravioleta alcanza el ADN, tiene efectos negativos, ya que genera enlaces covalentes entre dos timinas, por ejemplo, como el que podemos ver en la imagen. Y esas dos timinas van a juntarse, van a formar un anillo de ciclobutano y esto nos va a dar una distorsión muy grande en el ADN y lo cual, bueno, va a poder generar varias mutaciones. Y por lo tanto, por obvias también razones, va a impedir la replicación y la transcripción del ADN. Pero la enzima fotoliasa, que también está aquí presente en la pantalla, la que podemos ver en esta zona, es la enzima, también se le conoce como la fotorreactivadora. Se encarga de reparar esto con la ayuda de dos cofactores, FADH2 y un cromóforo que absorbe la luz y transfiere esos electrones de la luz a un lugar donde no puedan causar más daño. Y bueno, cuando sucede la transferencia electrónica por absorción de luz visible, se va a regenerar la forma original de las bases, como podemos ver aquí al final. Y bueno, otro mecanismo es la reversión de bases modificadas con un grupo alquilo, perdón. Y es cuando se arregla, cuando tiene, por ejemplo, un O6-metilguanina o, por ejemplo, un O6-etilguanina que se salieron, algún grupo alquilo o alguna otra mutación, pero ahorita enfocándonos en grupos alquilos, podemos ver en la pantalla también 3 ejemplos de los mutágenos alquilantes más comunes, que es el nitrosoguanidina, el metilnitrosourea y el etilmetansulfato. Y bueno, lo que va a hacer es le va a agregar un grupo metil donde no corresponde, pero gracias a la enzima, dependiendo de qué residuo sea, va a ser la enzima, pero tiene que ser una transferasa, va a ser encargada de eliminar el residuo de, por ejemplo, cisteína. Entonces, bueno, no, va a usar el residuo de cisteína para ayudar a recoger el grupo metilo y de esta manera inactivar este grupo para así dejar que la molécula siga con su función predeterminada. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro método de reparación que se basa más en escisiones. Y bueno, vamos a ver otro tipo de reparación. Ok, lo que este mecanismo hace principalmente es la reparación de lesiones por una eliminación ya sea de bases nitrogenadas, nucleótidos o segmentos de ADN. El complejo está hecho de 3 etapas con apoyo de varias proteínas dependiendo del mecanismo que se usa y termina con una sustitución del tramo o pedazo que se ha removido. Y bueno, empezamos con la escisión de bases, ya que puede haber escisión de nucleótidos y de bases. Como su nombre lo dice, escisión de bases se encarga de reparar bases específicas, pero estas modificaciones que va a tener el ADN van a ser tan sutiles que a comparación de las otras no van a distorsionar la cadena del ADN y van a haber enzimas encargadas para sustituir cada base llamadas glicosilasas. Y bueno, algunos errores comunes que pueden llegarse a dar es la alquilación, el daño por oxidación de radicales libres,
alguna hidrólisis o derivados no voluminosos. Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, timina glicol sería un derivado voluminoso. Una hidrólisis podría ser una desaminación o una pérdida de base. Pero bueno, entonces este proceso es muy importante ya que puede corregir modificaciones espontáneas. Como les mencioné, vamos a tomar la despurinación. Y bueno, lo primero que se va a ser la detección del error. Y bueno, después de eso va a seguir la fase de decisión. La N-glicosilada de ADN va a reconocer la base anómala. Esta se va a encargar de hidrolizar el enlace N-glicosídico que tiene con la desoxirribosa y al eliminarlo se va a crear un sitio abásico, lo que significa sin base. Hasta aquí se le va a considerar la fase de decisión. Luego de esto, el sitio abásico, ya dependiendo si se eliminó una purina o una pirimidina, será un sitio apurínico o un apirimidínico, respectivamente. Y bueno, va a pasar a la segunda subetapa de la fase de decisión. Ya que se produjo el corte al lado de la desoxirribosa que no está unida a la base nitrogenada, este corte lo va a realizar las endonucleasas, ya sea purínica o pirimidínica, las cuales van a hidrolizar el enlace fosfodiéster en las eucariotas en este caso y van a ir cortando a lo largo del eje 5'. Y bueno, como podemos ver en la imagen, no va a ya estar ningún nucleótido ni nada que pueda ocupar esta zona de aquí. Y bueno, lo que sigue va a ser la reparación continua por una ADN polimerasa, que su trabajo principal va a ser pues enlongar y sustituir el nucleótido abásico. Y bueno, en sí si nos enfocamos en las reparaciones del ADN en eucariotas, existen dos ramas principales, que sería la reparación de un nucleótido como el que acabamos de ver, que en este caso vamos a poner, por ejemplo, que entra la ADN polimerasa beta, que tiene dos funciones. Va a tener la función de desoxirribofosfodiesterasa y la función de la polimerasa. Y bueno, la fosforibodiesterasa va a ser la encargada de eliminar el nucleótido abásico y la polimerasa encargada de reemplazarla va a ser con su función polimerasa. Y bueno, ahora también, como les mencioné, son dos ramas. La otra rama es la reparación de un tramo completo del ADN. Por ejemplo, aquí podrán actuar las polimerasas gamma y epsilon, junto con cofactores que podrían ser el PCNA y el RFC. Y también pues necesitarían ayuda de endonucleasas en este caso. Vamos a ver ahora sí un ejemplo. Que bueno, vamos con la escisión de nucleótidos, también abreviado NER. Esta se va a encargar de reparar pues, el genoma y también va a estar acoplada a la transcripción. Bueno, como un dato interesante es que es la defensa de ADN más importante contra los daños que puede causar ya sea la radiación o el humo del tabaco. Y bueno, aquí van a participar proteínas que van a ayudar a reconocer las alteraciones y estas sí pueden llegar a causar distorsiones en la doble hélice. O lo que quiero decir con esto es la van a deformar. Y bueno, lo primero que va a hacer reconocer, aquí como lo menciona, va a reconocer la lesión que va a tener el ADN y esto va a generar que se unan complejos de proteínas encargados pues de reparar el ADN, pero esto va a implicar un gasto de ATP, que es la energía de la célula. Y bueno, por ejemplo, una helicasa va a ser la encargada de separar el oligonucleótidos, o sea, el conjunto de nucleótidos alrededor de 28, y esta la va a abrir, va a ser una especie de burbuja para que así puedan llegar a hacer su trabajo de escindir mucho más fácil las endonucleasas. Vamos a ver el ejemplo. Aquí lo tenemos. Vamos a tomar otra vez el ejemplo del dímero de timina. Bueno, pero ahora vamos a tomar un tramo completo, no solo el pequeño pedazo de timina. Y bueno, las endonucleasas van a ser las encargadas de llegar e hidrolizar los enlaces fosfodiéster a ambos lados de la mutación en la hebra más o menos de menos 22 bases a más 6 bases. Entonces, por ejemplo, más 6, menos 22. ¿Ok? Y solo va a cortar una hebra en dos puntos. Como podemos ver en la imagen,
la segunda hebra queda sin ningún tipo de modificación. Y bueno, como en el caso anterior va a quedar un sitio pues sin nucleótidos ni información genética, por lo cual va a tener que haber una fase de síntesis reparadora. Una ADN polimerasa, como les mencioné, la delta o la epsilon, junto con sus factores PCNA y RFC, se encarga de reemplazar lo que se escindió, prolongando desde el extremo, muy importante, 3OH. Ya que se vuelve a unir, así como en la replicación y en fases que ya hemos visto, se va a necesitar una fase de sellado o ligamiento de ADN. Una ligasa va a llegar y va a unir los extremos 3'OH recién sintetizados con su extremo 5'. Y bueno, vamos a ver ahora otro tipo de lesión que se puede llegar a dar y cómo se repara. Ya vimos todos estos, ahora vamos a ver la reparación por emparejamiento incorrecto. Y bueno, esto puede llegar a darse pues por replicación o antirreplicación, antes o después de la replicación, y van a ser errores que pues la ADN polimerasa en una de sus funciones es ir checando el ADN, pero esta ADN polimerasa no va a haber corregido un error y aquí es donde entra el emparejamiento incorrecto. Y bueno, la nueva hebra y la hebra vieja se distinguen porque es muy característico que la hebra vieja no es, esté metilizada, como podemos ver aquí, está metilada, mientras que la nueva, que está recién sintetizada, aún no se ha metilado. Así es como las polimerasas van a saber dónde se tiene que corregir el defecto. Y bueno, entonces van a actuar la polimerasa epsilon y delta con sus cofactores que ya habíamos mencionado, y estos van a llegar, van a reconocer el sitio de la lesión y junto con metilasas van a ayudar a regenerar pues la nueva hebra, encargándose de que esté un emparejamiento correcto. Por ejemplo, aquí podemos ver que una adenina está emparejada con una citosina, cuando sabemos que pues las guaninas son las que deberían de ir correspondientes con las citosinas. Lo que se va a ser remover esta adenina y insertar una guanina, y luego es muy importante seguir con la fase de metilación para que la hebra nueva esté funcional como ADN.